El Museo del Bierzo se convierte en un centro de la memoria. Esta escultura, la que su autor Amancio González ha bautizado como Estela de los Condenados, recuerda a las víctimas de la dictadura franquista. La pieza, de 3 metros de altura, elaborada en acero corrugado, representa a 3 personas que, como fantasmas, avanzan hacia un corredor sin destino, como los hombres y mujeres que salieron de aquí para no volver, represaliados con los que se salda una deuda histórica, según el Ayuntamiento de Ponferrada, promotor de la iniciativa. Quienes visiten el museo podrán conocer, ahora más que nunca, que este edificio fue cárcel y que muy cerca de la escultura está la puerta por la que se accedía al presidio. Una escultura que llega para hacer compañía a la higuera, testigo privilegiado de una parte importante de la historia de la ciudad. Luis Boya heredó de su padre el oficio de peluquero. Luis, que así se llamaba, abrió este negocio en 1952, pero antes había trabajado en una peluquería situada también en la calle del Reloj. Luis, que aprendió el oficio de su padre siendo un niño, cruzaba esta calle periódicamente para ir a la cárcel, donde cortaba el pelo de los presos. Apenas tenía 11 años. Era la década de los 50. Veníamos por aquí. Aquí poníamos la herramienta para trabajar. Aquí estaba la cárcel de mujeres. Y aquí poníamos la herramienta para trabajar. Poníamos una silla aquí, la arrimábamos aquí, que esta barandilla era de madera. Ponemos la silla aquí arrimada y aquí nos poníamos a trabajar. Y la oficina de los oficiales estaba ahí. Entonces venían, se sentaban aquí, con una silla, lo nuestro, me acuerdo que la ponían aquí, sentaba aquí, el periódico, mientras le cortamos el pelo a los presos. A la cárcel accedía por la calle Carnicerías y se iba derecho al piso de arriba. Nunca pisó el de abajo, aunque sí lo recuerda. Yo dominaba desde allí, que era donde le cortamos el pelo a los presos. Y desde allí podía observar que tenían una cocina de estas económicas de hierro, con un fregadero de piedra. Y aquí los presos hacían la comida, ellos, con garbanzos, hacían unos potajes. Y aquí estaban aquí, pues fumando, aquí todos reunidos, mientras hacían las comidas, y después comían aquí. Y esta esquina en concreto estaba para eso, que yo recuerde, que yo haya visto un fregadero de piedra de aquellos de antes y una cocina de esas económicas con una paila de agua caliente, y es lo que tenían para su servicio para comer. Y la comida se la hacían ellos mismos. Aquí abajo estaban las celdas, donde tenían a los presos metidos. Y en estas celdas, que yo recuerde, entrábamos muy poco, no siendo que fuese un preso muy peligroso, entonces bajaba mi padre. Pero normalmente lo subían al corredor a cortar el pelo, siempre, a los presos. Cortaba el pelo a los presos y a los oficiales, y dependiendo de la capacidad económica del reo, se esmeraba más o menos en el corte. Yo empecé muy pequeño, como ves en la fotografía, yo trabajaba desde muy pequeñito, siempre con mi padre. Bueno, y veníamos aquí porque como éramos vecinos de aquí del barrio, pues requerían nuestro servicio aquí en la cárcel. Entonces aquí en la cárcel los presos, unos, pagaban con su peculio, porque los presos también tenían dinero, aunque se lo retenían en las oficinas, pero tenían dinero. Y el preso que podía pagaba con su peculio, y el que no podía, se lo pagaba la prisión. Entonces nosotros veníamos y cortábamos el pelo a los distintos, al que nos llamaba y a la cárcel, claro. Esos cortes de pelo eran un poco más selectos, se le hacía un poco más a tijera, con un poco de tal. Pero claro, lo que es el preso normal, que lo pagaba la cárcel, pues claro, le pasabas la máquina, un poco esa máquina que vistes en la chima, papá, lo pelabas como se está cortando el pelo ahora a la juventud. Normalmente así le cortamos el pelo a los presos, más o menos. Luis recuerda cómo era conocido este edificio. Y aquí la gente le acostumbraba a llamar a esto el Hotel de las 7 Columnas. No las he contado porque no sé en realidad si están las 7 o ya falta una. 1, 2, 3, 4, 5, solo hay 6. Y le llamaban el Hotel de las 7 Columnas. Yo creo que a lo mejor alguna columna falta, no lo sé, a lo mejor eran 6, ¿eh? Un edificio que es uno de los más relevantes de la ciudad de Ponferrada. Se construyó en el siglo XVI como cárcel real y lo fue hasta 1968, cuando cerró sus puertas. Muchos de los presos que aquí sufrieron penuria y condena, pues tomaron también desde aquí, algunos de ellos, el camino
hacia la muerte a través de la represión. Es por eso un edificio especialmente significativo desde el punto de vista arquitectónico, estético, histórico, pero también sin duda simbólico, impregnadas en las piedras de los muros de esta antigua cárcel, con un noble fin actualmente como sede del Museo del Bierzo. Y en ellas pues pervive, como digo, el recuerdo de todas esas personas, hombres y mujeres, porque también fue cárcel de mujeres, que sufrieron aquí presidio. Cuando se cierra, su estado de conservación era ya muy deplorable. El edificio estaba prácticamente en ruina y así iba a languidecer durante años, hasta que en la década de los 90, por fortuna, el Ayuntamiento de Ponferrada, titular del edificio, pues promueve la construcción y la creación del Museo del Bierzo. El museo renace como centro de la memoria gracias a esta escultura, que lleva la firma de Amancio González. Este tipo de obras normalmente son especiales, son diferentes, son muy emotivas, porque la única fuente de inspiración que hay, de la que disponemos, es la empatía. Nos ponemos en el lugar de otra persona. De una persona a la que van a buscarla por la noche a su casa, la sacan de cualquier manera, unos matones con total impunidad, y lo introducen en una camioneta. Este hombre posiblemente ya piensa que no va a volver nunca más. Con el corazón congelado, lleno de tristeza infinita, pienso que deja atrás su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, y ese es el punto de partida para entender la narrativa de estas obras, de esta obra que van a ver. Un personaje que camina en el aire y donde intento representar los últimos pasos de esa persona condenada. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebra este reconocimiento, aunque la organización, que lleva 21 años trabajando en recuperar la memoria democrática de nuestro país, cree que llega tarde. Hay que recordar a todas las personas que pasaron por aquí. Efectivamente, falta ya mucha gente que tenía que haber visto este homenaje, casi si me apuras, hace 40 años, una vez que se acabó la dictadura. Es difícil saber cuántos hombres y mujeres pasaron por aquí. No existe documentación de ese momento, del paso por aquí por la cárcel. Este era un centro de detención, vamos a decir, de primer momento, cuando esas personas eran sacadas de sus casas, venían aquí. Está constatado que eran torturadas, que eran investigadas. En algunos casos llegaron a ser trasladadas a León para ser sometidos a juicios sumarísimos, luego condenados a muerte y fusilados, pero muchos de ellos y de ellas pasaron por aquí. Aunque no es el único espacio dedicado a la memoria en el que trabaja el Ayuntamiento de Ponferrada, que instalará otra escultura en Monte Arenas, donde yacen los restos mortales de un número indeterminado de personas. Se rendirá homenaje a Jerónima Blanco, de 22 años, y a su hijo Fernando, de 3, represaliados en 1936, y se recordará a los 11 bercianos represaliados en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Creemos que son políticas de memoria histórica municipales muy necesarias, porque a fin de cuentas es en recuerdo a todos los vecinos y vecinas que fueron represaliados. El gobierno de Pedro Sánchez trabaja en un proyecto de ley de memoria democrática para actualizar la ley aprobada en 2007 por Zapatero, que sigue vigente, pero las negociaciones están encalladas por la ley de amnistía de 1977, que algunos partidos piden que se derogue en parte. La ley de 2007 prohibía la exhibición de simbología franquista, de la que aún hay restos en Ponferrada. Esta vidriera, que adorna una de las fachadas de la Basílica de la Encina, muestra el escudo de España durante el franquismo, con el águila de San Juan y el yugo y las flechas que también tomó la Falange. Aquí podemos leer el lema «Una, grande y libre». La Plaza Fernando Miranda fue en el pasado una plaza dedicada al comandante Manso, que se resiste a salir del callejero. Ambos casos siguen eludiendo la ley. Una ley no puede deberse a una voluntad política, una ley es para cumplirla. Todavía está vigente la ley de memoria histórica del año 2007. Todavía contamos con simbología franquista en esta ciudad. Sí que se ha avanzado mucho, se ha retirado pues una gran parte, pero quedan dos que desde luego vemos una falta de voluntad política
y sobre todo que los propietarios o quienes custodian esa simbología franquista, pues bueno, no deben tener ninguna voluntad en retirarla. Entonces, cuando el propietario, como dice la ley, todavía se considera un lugar privado, pues tendrá que ser la autoridad o el gobierno o desde el municipio quien reclame esa retirada de símbolos. Hay una ley que hay que cumplirla y una ley es para todos. Ponferrada cerró su cárcel en 1968, pero llegó a existir un proyecto para construir una nueva. En los años 50 del siglo XX hubo un proyecto para haber construido una nueva cárcel en Ponferrada, un proyecto que, como fue muy habitual en aquella década, al final quedaron relegados, pues la política de la época hizo que se promocionasen las construcciones de presidios en las capitales de provincia en detrimento de las antiguas cárceles, de las cabezas de los partidos judiciales y las cárceles municipales. Eso explica por qué a partir de la década de los años 60 fue una cárcel que cerró sus puertas en este edificio en 1968. Hoy conserva su estructura, las puertas que cerraban las celdas, los accesos a la prisión y la higuera, como recuerda Luis Boya. Se escapó un preso una vez de aquí, se escapó por ahí, saltó. Y sabéis que había un campanín en donde está el reloj, y cuando escapaba un preso tocaban la campana, cling, 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 para salir a correrlo. Y este tío, fíjate, se marcha por ahí, se va por la calle del reloj, escapando de los oficiales y del ayuntamiento, vinieron policías, se dio la vuelta por aquí y sería tan tonto que se vuelve a meter en la puerta de la cárcel y lo vuelve a apañar ahí. Testimonios como el de Luis son fundamentales para conocer nuestro pasado, una memoria que si no nos damos prisa podemos perder. De hecho, la RMH ya ha exhumado los restos de todas las fosas de las que ha tenido constancia. En el Bierzo, hace poco hicimos 21 años, creo que las fosas que se pudieron abrir, los cuerpos que se han podido recuperar, ya se ha hecho. El problema que tenemos indicios o nos cuentan algunas desapariciones, pero no tenemos un lugar físico donde mover el equipo y poder intervenir. Es el gran problema que nos queda aquí en el Bierzo, que las fosas que o son irrecuperables o no tenemos los datos suficientes. Han pasado muchísimos años, los informantes en los pueblos que podían recordar el hecho o el lugar están falleciendo día a día, los hijos e hijas de esas víctimas también están falleciendo y desde luego para nosotros es triste que estamos en el Bierzo, pero no tenemos lugares físicos donde trasladar los equipos de búsqueda y de rescate de esos cuerpos. En aquella época yo era muy pequeño, me traía mi padre aquí, yo veía esto de una forma, pues no tenía sentido para enjuiciar todavía todo el conjunto de lo que es una cárcel, con sus problemas y con sus cosas. Entonces yo siempre he pensado que la historia nos tiene que valer pues para enseñarnos, para educarnos y para formarnos, pero nunca para crear odios. Y las cárceles son muy tristes. Luis ya está jubilado, ahora es su hijo también Luis el que mantiene abierto el negocio de la calle del Reloj, uno de los históricos de Ponferrada. Todavía conserva el material con el que acudía a la cárcel a cumplir con su oficio, que aprendió de su padre, que solía encargarse de los presos más peligrosos, los que se ubicaban en el piso de abajo. De aquí salieron muchos de ellos para no volver. Ese último paseo que también ha plasmado Amancio González en la estela de los condenados, 3 hombres anónimos que avanzan hacia el último suspiro de vida en una ciudad que no los olvida.